Y estamos en Lima, ahora nos encontramos con el archiconocido Ronald Carvajal. ¿Quién no conoce a Ronald Carvajal? Él ha recorrido todo el Perú, ha recorrido Bolivia, Chile, Estados Unidos y Europa, con la internacional Sonia Morales. ¿Cómo estás, Ronald? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Muchas gracias, mi querido amigo Julián Peña Correa, ahora en esta nuevo reto de tu trabajo profesional. Desearte lo mejor, pues, a nombre también de la internacional Reina de Corazones Sonia Morales. Ahora estamos con Full Ritmo. Impresa, a todo color. Así es, gracias, para que maestro. ustedes puedan disfrutar de toda la información, lo que corresponde pues a noticias del folclore y bueno, lo que mucha gente puede llegar a saber lo que está pasando hoy en día nuestra música folclórica, y no solamente la música folclórica, sino también la cumbia y todos los géneros. Todos los géneros populares. Ronald, ¿cuántos años ya estás trabajando con Sonia Morales? Con Sonia tenemos trabajando ya 12 años. 12 años. Sí. Hay una química, ¿no? Porque yo veo varias artistas folclóricas que están un mes, 2 meses, máximo un año y después cambian de locutor. Sí, ya o animador. 12 años. Hay una química entre la señora y bueno, hemos tratado de que la gente también disfrute de lo que hacemos en el show, ¿no? De compaginar, de poder hacer chistes y cositas así, para que la gente pueda divertirse en los grandes shows. Ya tenemos con Sonia 12 años, más de 4 veces hemos viajado a Europa, más de 5 veces a los Estados Unidos, hemos recorrido casi todo Sudamérica y seguimos viajando y seguimos recorriendo. Y para el próximo año se avisora también nuevo viaje hacia los Estados Unidos con Sonia Morales. Maestro, ¿qué le recomendaría a los jóvenes valores de la animación? Porque yo sé, y eso todo el mundo lo sabe, que es la pieza fundamental, ¿no?, de un artista en un escenario. Bueno, a lo único que les puedo recomendar es que lean bastante. Que lean bastante y de una forma también pues que se culturicen, ¿no? Que leer lo básico, leer bastante, y yo creo que de eso van a aprender mucho. Buena recomendación, ¿no? Claro, Bueno, hay que leer bastante. ¿qué país o qué lugar te ha tratado bien o cuál ha sido el agrado, ¿no?, visitar, ¿no? Todos los países, tú sabes que en la colonia peruana hay en muchos países. Estados Unidos ha sido una de las colonias peruanas donde lo ha recibido bastante Sonia Morales. Hemos gozado mucho con la gente de Virginia en un festival. Esta página lo ven en todo el mundo, ¿no? Así es, en Virginia hemos estado hace 2 veces en 2 festivales el año pasado y fue sensacional la presencia de Sonia Morales. He escuchado también tu voz en otras artistas, ¿no?, en el disco, ¿no? Sí, estamos un poco poniéndole las voces a los nuevos artistas, así como Lice Lázaro, como Rosy Fernández, tantos artistas. No se pone celoso en profesional. Sonia es bien amplia, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Sonia. Eso es lo más importante, que nos deja hacer lo que más nos gusta a nosotros y bueno, de alguna forma también aportar a los nuevos artistas. Y el lugar donde ha hecho más frío, aparte de Juliaca. Recuerdo una vez que hemos ido pues a Nanea, no sé si... Nanea, sí conozco. Conoces a Nanea, horrible. ¿no? Nanea. Horrible por el frío, ¿no? Pero simpática la gente. Así es. Otro de los lugares también donde hemos... un frío insoportable es en Chivay. Chivay. Claro, hemos ido a Chivay. Sí, Lo conoces, ¿no? En Arequipa. Sí. Nanea es fuerte, Nanea es peor. Bueno, ahí es lugares que donde hemos... Y el lugar donde ha hecho cualquier cantidad de calor, de sol. Iquitos, pues. Iquitos. Tan picados zancudos. Calpa, la selva, toda la selva. Hemos disfrutado de lo mejor de la música de Sonia Morales con toda la gente. Y cuando no estás en el escenario o cuando no estás en la sala de grabación, ¿ocupas un puesto en una municipalidad o ya no? No, estaba trabajando antes en la municipalidad de San Juan del Ancho, haciendo un poco de protocolo, porque nosotros somos relacionista público. Claro. Hemos estado haciendo bastante, pero hoy por hoy estamos trabajando más de cerca con Sonia Morales. Me cuentas que hay un nuevo material discográfico. Sí, se viene la nueva producción de Sonia Morales con 6 nuevas canciones y está algo sensacional, así que los que están de repente dispuestos a seguir escuchando la música de Sonia Morales, muy prontito ya estará en su discoteca personal. Porque el estilo que grabó hace último, y lo escuché, y fue un bon en el sur, ¿no? Con teclado, fue un éxito total, ¿no? Así es, con teclado, ha sido impresionante. La canción El coche de su madre ha sido una sensación. Todos los cantan, las chicas lo cantan. Así es, ha gustado bastante. Ahora vienen, son 6 nuevas canciones que van a disfrutar del talento de Sonia, que está fusionando también ritmos, sonidos y melodías en esta nueva etapa de su trabajo. Me parece interesante, ¿no? Ese es el reto del artista, ¿no? Vuelve con fuerza. Y vuelve el primero. El primero va a celebrar su cumpleaños en los portales del Guayabamba, así que los que son seguidores de Sonia Morales los invitamos a disfrutar de este. Y el Complejo Santa Rosa hay una premiación, la van a premiar como la mejor del año. Está premiándole como el artista de este año 2012, así que los invitamos también a disfrutar de ese grandioso espectáculo musical. Ronald, quiero que te despidas como si tuvieras un escenario y esa frase que se singulariza. Ahora sí, ya llegó
full ritmo, corriendo la cancha con Julián Peña Correa. Yo soy Ronnie. Gracias, maestro, y sigan los éxitos.